Buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto. Vamos a esperar unos 5 minutitos que sus compañeros sigan ingresando y continuamos con la clase, ¿sí? Buenas noches, Magister. ¿Cómo está, Desiree? Buenas noches.
Bueno, estimados estudiantes, buenas noches. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar, espérenme un momentito, por favor. Ok, bueno, en esta clase vamos a revisar aspectos importantes dentro de lo que vendría a ser el testimonio, pero para nosotros empezar a hablar desde la parte de entender el testimonio, primero tenemos que tomar en consideración dos procesos cognitivos fundamentales al momento de yo brindar un testimonio. ¿Cuáles vendrían a ser esto? ¿Quién me ayuda? Cuando vemos que alguien da un testimonio, ¿qué proceso cognitivo es importante aquí? La memoria. Perfecto, es la memoria, ¿no es cierto? Sí, la memoria y la percepción juegan roles fundamentales al momento de nosotros brindar un testimonio. Y aquí vamos a hablar principalmente de la memoria. Tomemos en consideración que cuando estamos en un proceso judicial, en un proceso legal, la memoria es un factor principal, entendiendo que podemos encontrar bastantes falencias y dentro de ellas identificar una que es como la principal que tratamos de verlo en cuanto a la memoria, que es el olvido, ¿sí? Para nosotros decimos que eso es lo que nos va a afectar o que puede en este caso generar una controversia en cuanto a lo que yo creo que pasa. El olvido, es decir, olvidar las cosas. Pero no solamente en el testimonio analizamos la parte del olvido, sino también analizamos el que muchas veces vivimos experiencias, y más si estas son traumáticas, y tenemos ciertos lapsos en los cuales hay estos vacíos en cuanto a recordar qué es lo que realmente pasó. Y aquí es cuando el ser humano intenta rellenar estos espacios con lo que cree que pasó, ¿sí? O con supuestos. Y ahí es cuando nuestra memoria puede verse, en este caso, afectada como tal. Entonces, aquí es importante generar una conciencia en que nosotros, nuestra memoria no va a funcionar de una manera lineal. No vamos a recordar el 100% de los hechos. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo así. Muchas veces vemos a este proceso cognitivo como esta caja o este USB que guarda toda la información y en un momento indicado nosotros sacamos esa información y la proyectamos tal cual sucedió. Y no es así. Nosotros siempre vamos a modificar, nosotros vamos a cambiar, vamos a, en este caso, disminuir detalles. ¿Por qué? Porque nuestra memoria va a ir procesando de este punto la parte de qué es lo que está pasando. Y aquí vamos a hablar de un término que se habla mucho en la psicología jurídica y forense de la irracionalidad. Cuando yo hablo de la irracionalidad, tomo en cuenta el hecho de tener nosotros ciertas ilusiones o querer engañarnos como tal. Y en este sentido, el querer tener estas ilusiones o engañarme ¿por qué se generan? ¿O por qué es lo que se presentan? Porque yo necesito completar un recuerdo, porque yo necesito tener una claridad de lo que pasó. Y en ese sentido, voy a tratar de aumentar o de suponer, pero con una seguridad al momento de decirlo, qué es lo que pasó. Eso es importante que nosotros podamos tomar en consideración al momento de hablar de la memoria.
¿Ustedes se acuerdan cómo funcionaba la memoria o cómo era el proceso de la memoria? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era el proceso de la memoria? Magister, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, le escuchamos. Bueno, en el proceso de la memoria es un proceso un poco complejo, ¿no? Que consiste en codificar, almacenar y recuperar información. Ya, perfecto. Tenemos tres pasos, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? En este caso vamos a recibir la información, un input, vamos a almacenar esta información y luego vamos a tener un output, en este caso, poder evocar o poder usar lo que nosotros hemos guardado o lo que nosotros queremos, en este caso, en determinado momento, referir. Dentro del proceso de la memoria, vamos a hablar del otro proceso que también es importante, como lo es la percepción. La percepción nunca va a ser neutral y tampoco objetiva. Y no podemos nosotros decir que la percepción maneja un solo lineamiento. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que, de la personalidad de la persona, de las creencias, de su situación cultural, de su situación económica. Entonces, la percepción también va a ser otro punto que va a generar un criterio distinto, ¿sí? Ante, qué sé yo, 10 personas vieron un mismo hecho y cada uno lo va a tener la manera de contar o su versión como tal. Y en ese sentido, siempre es importante que nosotros tengamos en consideración que si tanto la percepción como la memoria van a ser afectadas, nosotros vamos a tener sesgos, ¿sí? Y es importante hablar de estos sesgos dentro de la parte jurídica forense. ¿Por qué? Porque primero tenemos un sesgo confirmatorio, ¿sí? Cuando yo hablo de un sesgo confirmatorio, por ejemplo, aquí muchas veces se habla de que las mujeres, ¿sí? No pueden conducir o que no conducen bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces este sesgo confirmatorio, ¿qué es lo que hace? Que todas las personas, ni siquiera porque lo han visto, ni siquiera porque lo han experimentado, van solamente a tener esta tendencia de confirmar lo que en algún momento escucharon. Y en este caso van a tener la tendencia de confirmar una creencia. Y por ejemplo, con este sesgo confirmatorio, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando hay un accidente de tránsito en el que está involucrado una mujer que estuvo manejando un vehículo y un hombre que estuvo en este caso en el otro vehículo, el sesgo confirmatorio va a alterar mi percepción y va a decir ¿qué es lo que diríamos si tengo este sesgo confirmatorio? Que la mujer tuvo la culpa. Que la mujer Que tuvo la, la mu- culpa. que la mujer tuvo la culpa, que ella manejó mal, que ella incurrió en alguna falta. ¿Por qué? Porque ya tengo este sesgo en el cual tengo la idea de que las mujeres conducen mal. Entonces, las infracciones como tal es de la mujer y ella tiene la culpa. ¿Y por qué? Esta perspectiva la puedo tener yo y tal vez alguien que no tenga este sesgo puede decir, no, pero si la señora estaba yendo en su carril y fue la otra persona que trató de rebasarle, pero en eso justo salió otro carro y tuvo que girar. Entonces, bueno, estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? En el cual identifiquemos que no tuvo la culpa la mujer. Pero como hay este sesgo, la percepción ya se va a adulterarlo y ya genera esta controversia o ya genera esta inadecuada percepción que puede obviamente repercutir legalmente a la mujer. Entonces, eso tomemos en consideración, perdón, dentro del primer sesgo. Otro de los sesgos es el sesgo de perseverancia en nuestras creencias. ¿Sí? Cuando yo hablo de un sesgo de perseverancia en lo que nosotros creemos, es básicamente que podemos decir, y por ejemplo, esto pasa mucho con las personas que son machistas, en el hecho de decir que el hombre es el fuerte, que el hombre es en este caso el que debe mantener el hogar.
Entonces, desde ese punto, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos que una mujer, ¿sí? va a, en un proceso, en un caso de divorcio, y decimos que se van a separar y la custodia lo quieren tener tanto el papá como la mamá. Y dentro de este sesgo de perseverancia en la creencia, ¿cuál podría ser el argumento? Que la señora tiene que quedarse en la casa. Si hablamos de un punto machista. Que cómo va a mantener la señora a sus hijos. Exacto. ¿Cómo los va a mantener si ella no trabaja, si ella no provee? Entonces ella no es una buena persona para cuidarla. Yo tengo que quedarme con mi hijo porque yo lo puedo cuidar, porque yo les puedo mantener, porque yo les puedo dar una calidad de vida. Ella no trabaja, no genera. Entonces eso puede ser un sesgo de perseverancia en lo que yo creo como tal. Otro ejemplo dentro de este punto, por ejemplo, tomemos en consideración los policías, ¿sí? Estos policías tienen un reto, ¿ya? Pero aquí se les da la opción de tomar el reto o de no tomar el reto. No hay ninguna garantía de que el reto sea fácil o sea difícil y tampoco es que tengan una ganancia o no tengan eh, simplemente es como que no va a pasar nada, ¿sí? No hay una ganancia, no hay una recompensa, pero hay el reto, ¿sí? ¿Qué pasa o cuál sería su perspectiva de los policías que toman el reto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo verían ustedes a estos policías? ¿Cómo verían a estos policías que tomaron el reto? Magister, no sé si yo le entendí mal, pero si en el caso de que no existe ningún tipo de retribución o algún beneficio para estos policías, por lo general y coloquialmente los veríamos como personas que lamebotas, por así decirlo. Ya, ok. Silvana, ¿cómo veríamos? Yo personalmente los vería como poco precavidos, o sea, no saben ni a lo que se van a enfrentar, ni si va a tener alguna utilidad, y aún así lo hacen. Ya, poco precavidos, lamebotas, coloquialmente, ¿quién más? Cómo lo verían? Que son competitivos, magister, Competitivos, ok, que son arriesgados, que son arriesgados. Si nosotros hacemos esta pregunta a adolescentes, ustedes porque ya generan como un análisis, como un razonamiento desde la parte hasta cierto punto psicológica, tomen este punto en consideración. Pero ¿qué es lo que pasa si hacemos esto o le preguntamos esto mismo a los adolescentes? No, es que son buenos, es que ellos sí toman riesgos, es que ellos sí son valientes, es que ellos sí les gusta la aventura. Los otros son miedosos, los otros son vagos, los otros son conformistas. Eso sería como una perspectiva. Y ahí nosotros tenemos un sesgo de perseverancia en la creencia. ¿Por qué? Porque yo creo que el asumir retos le vuelve una persona mejor. O yo creo que el asumir retos, en este caso, le modifica o cambia el cómo la persona se identifica o cómo es su valor como profesional. Entonces, ese es un sesgo basado en la parte de la creencia o en la perseverancia de la creencia. Sí, tomar en consideración que por hacer cierta acción, esta persona es mejor, o por tal vez no hacerla, es miedoso o es cobarde. Entonces, siempre tomamos en consideración este punto. Por ejemplo, ustedes también, dentro de sus percepciones, dijeron, pues es un cepido, ¿sí? Porque no sabe que tiene ningún riesgo, ninguna ventaja, pero lo va a hacer por tal vez quedar bien con las personas que en este caso le están evaluando.
¿sí? Entonces, también ese es un sesgo que podemos mantener. Y eso pasa de igual manera dentro de la parte al momento de cómo se brindan los testimonios. Hacemos o nuestros testimonios van a estar siempre basados en los sesgos, en lo que nosotros mantenemos o manejamos en nuestra personalidad o en cómo percibimos esta situación. Por eso es importante que nosotros podamos identificar si en la persona que está brindando un testimonio hay un sesgo como tal. ¿Sí? Un sesgo en cuanto a lo que vendría a ser su creencia y un sesgo también en cuanto a la parte confirmatoria. Luego también tenemos un sesgo en cuanto a una visión retrospectiva. Cuando yo hablo de este sesgo retrospectivo, es en cambio el exagerar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vimos que sucedió algo, ¿sí? Que vamos a suponer el hecho de que una pareja estaba discutiendo en la calle, ¿sí? Y en este caso, la pareja se empezaron a agredir ya físicamente. ¿Sí? Y nosotros, dentro de una escala del 1 al 10, desde la perspectiva que podemos manejar, decimos, pues sí, se empezaron a agredir, pero fueron empujones y estos empujones no, a la realidad estuvieron del 1 al 10 en un 3. Pero ¿qué es lo que pasa con este sesgo de la visión retrospectiva? Que en cambio yo voy a exagerar esta situación. Y eso de igual manera pasa muy frecuente en la parte de los testimonios. ¿Por qué? Porque muchas veces ampliamos o magnificamos la situación. Y eso, hasta coloquialmente hablando, es algo que se nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque cuando vamos al hospital, ¿qué es lo que nos dicen? Exagera para que te atienda. Exagera para que te atiendan. ¿Qué más? Haz como que lloras, estate calladita. Es como que te estás muriendo, ¿sí? Trata de vomitar, porque si no, no te van a entender. Entonces, vemos también desde ahí cómo está este punto de ver el sesgo en cuanto a al entender que yo tengo que sobredimensionar las cosas para que tenga un resultado o para que tenga una validez. Y eso pasa mucho en nuestro contexto. Y eso muchas veces hasta los abogados asesoran para que el testimonio sea así. ¿Por qué? Porque si exagero, porque si digo que pasó todo este tipo de cosas, lo magnifico, obviamente puedo tener una ganancia, que en este caso es que tal vez el juicio salga a mi favor. Y eso es también algo que nosotros tenemos que identificar si hay en un testimonio. Otro sesgo, en cambio, es el de la confianza excesiva. ¿Sí? Aquí es como el hecho de sobreestimar la precisión de lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, estoy yo 100% seguro de que las cosas fueron así. Y nosotros sabemos que nadie puede estar al 100% seguro de algo. ¿Por qué? Porque podemos tener estos lapsos en los cuales, por la situación, por el estímulo o porque pudo haber tal vez alguna otra variable, modificó esta percepción de lo que nosotros visualizamos. Entonces, tal vez vimos un punto, pero el tener es que yo lo vi, es que fue así las cosas, es que así fueron y es que yo estuve ahí, es que a mí nadie me va a cambiar de opinión. Eso también es otro sesgo de una confianza excesiva. Y en este sentido, también el juicio puede verse, en este caso, invalidado o no sería tan asertivo porque la persona como tal no es real, ¿sí? Lo que puede estar manifestando. Pero como tiene un convencimiento de que es así y es así, entonces nos genera como tal una afectación. Esos son los sesgos que nosotros podemos encontrar. Sesgo de la confianza excesiva, sesgo de la visión retrospectiva, sesgo en cuanto a la parte de las creencias o de la perseverancia en la creencia y un sesgo confirmatorio. Porque es importante que sepamos que dentro de estos procesos cognitivos de memoria y percepción tenemos sesgos. Porque a partir de ahí nosotros podemos identificar qué es lo que puede pasar cuando hay un testimonio. Y el día de hoy nosotros vamos a trabajar en la evaluación de los 19 puntos para validar el criterio, ¿sí? De lo que sería un testimonio.
¿Y cómo nosotros hacemos esta actividad? Vamos a ver un video que dura aproximadamente 10 minutos y luego de ver este video vamos a revisar este documento que yo de igual manera ya les voy a compartir para que ustedes identifiquen cómo es esta parte del testimonio, ¿sí? Esto es básicamente poder nosotros evaluar qué es lo que nos dice el testimonio y si cumple con los criterios que en este caso nos demanda el que el testimonio sea válido o sea cierto. Aquí nosotros no vamos a aumentar ni vamos a disminuir nada. En base a lo que nosotros nos entregan, por ejemplo, los informes periciales, ahí nosotros vamos a ver del testimonio, y aquí es bastante válido cuando tenemos un testimonio amplio, porque muchas veces los testimonios son de 2 párrafos, y ahí es muy difícil poder nosotros identificar estos criterios de validez, porque no tengo material, se podría decir así, para poder evaluar. Entonces ahí es mucho más complejo. Pero en cambio, si yo veo que el psicólogo ha hecho una buena entrevista o que este primer testimonio es amplio, puedo yo evaluar como tal este proceso y también identifico si tiene esta validez. Entonces, lo que en este momento les voy a pedir es que vamos a ver este testimonio, prestemos atención, si pueden, saquen notas, saquen apuntes, porque luego les voy a ir consultando si vamos a ir encontrando lo que vamos a ir revisando en este documento. Esto es algo bastante válido. ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan este análisis o esta validación de criterios para una metapericia. ¿Por qué se utiliza en una metapericia? ¿Por qué? Porque nosotros enviamos un informe en el cual vamos a decir, no, de acuerdo al testimonio, que en este caso de la víctima, se identifica que hay ambivalencias en tanto estos criterios, por lo tanto, se recomienda o se, o se sugiere o la conclusión que se llega es que el testimonio fue tal vez ya manipulado o ya fue hasta cierto punto organizado, ¿sí? Por otra persona. O ya hay una situación de manipulación en el testimonio. Es decir, que ya se le dijo a la víctima qué decir. Entonces, todo eso nosotros podemos evaluar con con esta evaluación en cuanto a los criterios de veracidad en el testimonio. Pero para ello necesito que en este momento presten mucha atención a este testimonio que vamos a ver para luego poder nosotros hacer este análisis con este documento que, como les digo, ya les voy a compartir. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, que pueden escuchar el video? Sí, sí se escucha. Sí, Magiste. Me llamo Jimena, tengo 20 años y para mí se me ha hecho muy difícil sobrevivir 3 años de mi vida a cada trauma psicológico. Me violaron cuando apenas yo tenía 15 años. Fue la pareja de mi mamá, mi padrastro. Él en algunas ocasiones se insinuaba, me decía cosas muy raras, demostraba su afecto de manera muy extraña. Pero yo creí que era porque estaba con mi mamá y bueno, me tomaba como una hija más. En una ocasión, cuando mi madre llegó muy tarde, no estaba en casa, estaba trabajando, pero ese día llegó muy tarde. Mi padre aprovechó, entró a mi habitación, empezó a acariciarme, a manosearme. La verdad, yo estaba en shock. No sabía qué hacer, solo estaba en shock. Me forcejeamos, pero no podía hacer mucho, él es hombre y tiene más fuerza que yo. Me tumbó a la cama, trató de bajarme el pantalón, lo logró.
introdujo su pene en mi vagina. Recuerdo que me dolía demasiado. Yo no pude hacer mucho, apenas tenía 15 años y él 40. Recuerdo también que cuando finalizó, lo único que pude hacer fue correr hacia el baño para ducharme porque me sentía sucia, me sentía mal, sentía que era mi culpa quizá, pero quedé en shock. Ese mismo día que pasó todo esto, yo no podía conciliar el sueño. Solo quería, no sé, morirme o suicidarme. Estaba muy mal. Necesitaba contarle a alguien lo que me pasaba. Fui al cuarto de mi mamá para contarle todo, pero no pude decir ni una sola palabra. Tenía miedo. Eh, en la mañana siguiente, mi mamá vino a despertarme para que yo pueda ir al colegio. Yo solo le pedí que por favor me llevara a su trabajo para pasar un día con ella. Solo quería estar a su lado. Solo me quedé observándola durante mucho tiempo. Todo el esfuerzo que hacía para mantenerme, para darme lo mejor. Pero tenía imágenes de ese hombre haciéndome daño. No quería ni siquiera cerrar los ojos porque solo pensaba en eso. Pensaba en que no podía contarle a mi mamá porque destruiría su vida, destruiría su relación. Era la persona a la que ella más amaba y no podía decirle. Al día siguiente era su cumpleaños. Ella había tomado demasiado. Recuerdo que lo único que pude hacer fue llevarla a su habitación y recostarla en su cama para que pueda descansar. Pero era muy extraño que se haya embriagado tan rápido. Pero pasó otra vez. Mi padrastro forcejeó conmigo, pero esta vez no me quedé en shock. Grité auxilio, por favor que alguien me ayude, pero nadie vino por mí. Y es ahí donde yo me pregunto o pienso que quizá mi padrastro le puso algo en el alcohol de mi madre para que no escuchara o la dopó, quién sabe, no sé, porque yo grité muy fuerte y ella jamás despertó y nadie pudo ayudarme. Bueno, pasó todo esto nuevamente, me sacó la ropa, yo gritaba, me puso las manos en la nariz y en la boca, intentando asfixiarme. Y bueno, finalizó con lo que él quería, violarme. Al día siguiente yo no recordaba mucho de lo que había pasado, solo amanecí desnuda y supe que, bueno, habría logrado su cometido. Es ahí donde yo no aguanté más y fui a encararlo con mi madre y a decirle todo lo que me había hecho este hombre, que me había hecho tanto daño. Lo encaré, pero mi madre no me creyó. Él se escudaba en que yo le tenía odio por haber separado a mi papá y a mi mamá. Le había roto su relación. Pero no era así.
obviamente no era así. Él se escudaba en eso y mi mamá le creyó y no me creyó a mí. Y me dolió tanto que mi propia madre no me creyera. Me dolió tanto. Lo único que quería yo era hacerla entrar en razón. De por qué le iba a creer a un hombre que era un desconocido para ella y no a su propia hija. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo de eso? Al finalizar eso, ella lo único que hizo fue decirme que se iba a ir de viaje con él. Me iba a dejar sola a los 15 años. Completamente sola porque yo no tengo familia acá. Sola. Desde que se fue mi mamá, pasaron algunos meses y yo no conseguía la paz mental. No iba al colegio. Ya estaba por terminar la secundaria. No quería comer, no quería hacer nada. Hasta que mi mejor amigo me incitó a salir, a probar cosas nuevas, íbamos a fiestas, con la intención de, según él, rescatarme. Me refugié en el alcohol, en las drogas. Al hacer eso me sentía bien, me sentía feliz, olvidaba todo lo que había pasado. En una de esas salidas conocí a una persona muy especial, la cual me hizo cambiar de pensamiento. Fuimos muy buenos amigos, nos fuimos conociendo y actualmente somos una pareja muy bonita. Puedo decir que me estoy recuperando de todo lo que me pasó. Obviamente no estoy completamente bien, pero estoy mejor. Sigo asistiendo a terapia. Por ahora me siento feliz. ¿Qué mensaje podrías darle a aquellas personas que han pasado o están pasando actualmente un abuso sexual? Bueno, en primer lugar, nunca callar lo que están pasando. Porque si de por sí es un momento difícil, es un episodio traumático, pero les recomendaría nunca callar. Porque hay gente buena, hay gente que sí te puede apoyar, hay gente que puede darte una mano. A pesar de que tu familia no lo haga, hay gente que sí. Y bueno, en segundo lugar, nunca refugiarse en el alcohol, en las drogas, porque es lo peor que puedes hacer. Te puedes sentir bien en un momento, puedes olvidar todo lo que pasó en un momento, pero las consecuencias vienen después. No confiar en gente equivocada. Tratar de avanzar, porque sí se puede. Nunca rendirse. Exacto, nunca rendirse. Ok, Jimena, gracias. ¿Sí escuchamos el testimonio? ¿Sí? ¿Tienen claro? ¿Tomaron apuntes? Sí, me dijiste. Ok, bueno, vamos a comenzar. Este documento, ¿sí? Es una evaluación psicológica forense en casos de abuso sexual infantil de la Universidad Javeriana. Cuando nosotros hacemos un informe psicológico para la parte legal o para la parte pericial, sí tenemos que tomar en cuenta que nuestros sustentos o que ahí, por ejemplo, es muy importante referenciar, es muy importante ver que, por ejemplo, qué autores han dicho en base, qué dicen ciertos autores en base a determinados temas, como por ejemplo los procesos de memoria, qué es lo que pasa con abusos, porque es como sustentar una teoría. Sustentar algún apartado que nosotros hemos identificado dentro de la evaluación.
Por eso siempre tratamos co- de lo que yo comento o lo que yo voy a redactar en este informe, basarlo o contrastarlo con algún documento, con alguna publicación, con alguna investigación que valide lo que yo voy a mencionar del documento. En ese sentido, sí, ustedes ya vieron un testimonio, escucharon este testimonio y vamos a ir analizando ciertas características de este testimonio para ver si tiene un punto de credibilidad, de si es real, si podría en este caso encajar dentro de estos parámetros para nosotros tomarlo como un aspecto a considerar. Dentro de este punto, bueno, tenemos el análisis de contenido basados en criterios de Sterler y Cohen en 1989. Primero, vamos a tomar en consideración que abordamos por áreas. Tenemos las características generales, tenemos los contenidos específicos, tenemos las peculiaridades del contenido, ¿sí? Y los contenidos relacionados con la parte de la motivación. Y bueno, los elementos específicos de la ofensa. Como les mencionaba, son 19 los criterios que nosotros vamos a evaluar. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí vamos a ir completando qué es lo que dijo, por ejemplo, en el testimonio y cómo yo le voy puntuando. Si no cumple con este testimonio, si cumple parcialmente o si en verdad lo tiene. Entonces, esto voy tomando en consideración. Esta es la tablita que yo tengo que llenar, ¿sí? De los 19 puntos que yo voy a evaluar del testimonio de la víctima en este caso. Entonces, vamos a ir haciendo este documento en base al testimonio que acabamos de visualizar. Por eso les dije, es importante que le hayan prestado atención. Si podemos repetirlo sería mucho mejor porque cuando nosotros hacemos este análisis es leernos un sinnúmero de veces lo que nos dice el testimonio para nosotros poder saber si podemos encajarlo aquí. ¿Sí? Por eso es mejor que este video, por ejemplo, lo podamos transcribir y tenerlo en texto para nosotros ver si tiene como tal o puede cumplir con estos criterios. Pero bueno, vamos a ver. Y para esto sí necesito que podamos participar y voy a tomarles en consideración. Espérenme un ratito para anotarles como participación en un foro. Un ratito. Ok. Vamos a empezar con características generales. Cuando yo hablo de características generales, nos referimos al conjunto de criterios que se refieren a la declaración tomada en su totalidad, por lo que se evalúa sin el análisis de los detalles o de su contenido. Aquí vamos a valorar la coherencia y la potencialidad informativa de la narración en su conjunto. Según Hunts, en 1994, aquellas declaraciones que carezcan de criterios de este grupo se consideran de baja calidad y serán tomadas con gran escepticismo. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que vamos, a los criterios que vamos a revisar, si no cumple con estos criterios, ya estamos hablando de un testimonio manipulado o en este caso preparado, por lo cual podríamos dudar de si es real o no es real. Vamos a ver el primer punto, estructura lógica. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo no espero. A ver, señor Edison. Ya, buenas noches, magister. Dice, estructura lógica. ¿Sí me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Hay una estructura lógica en el relato cuando los detalles independientes y diversos del mismo describen y diversos del mismo describen idéntico curso de sucesos, de modo que puedan combinarse como un todo. En definitiva, se trata de determinar si la declaración en su conjunto es coherente y lógica, si sus partes encajan. Anson, 1923, eso no. Sí.
sí, todos Ofrecen tenemos. una definición. Ya, Holmes, 1994, es Steller y Poicock, 1992. Ofrecen una definición muy útil a nivel práctico. Si la declaración tiene sentido, se cumple este criterio. Holmes, 1994, comenta que no se requiere que la narración sea lineal para que, en su conjunto, tenga sentido, con lo que el criterio y el siguiente, elaboración inestructurada, no se excluyan mutuamente. La definición del grupo de Lamb ¿es coherente la declaración? El contenido es lógico. Encaja entre sí los distintos segmentos. El hecho de que la declaración contenga detalles peculiares o únicos no deberían afectar la valoración de esta dimensión, suponiendo que la narración sea todavía lógica y plausible. Tomado de un formulario recibido de manos de Michael Blanc, fechado el 17 de marzo de 1994. Ok. A ver, ¿qué es lo que hablamos o qué es lo que tomamos en consideración cuando hablamos de la estructura lógica? De lo que nos acaba de leer el compañero, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Cuando nosotros recordamos algo, muchas veces, aun cuando digamos, por ejemplo, relatamos una escena y luego nos vamos a otra escena, hay una concordancia en lo que queremos decir, ¿sí? Es decir, mantenemos una misma secuencia en el hecho de lo que nos están, en este caso, nos están comentando. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que no se requiere que la narración sea lineal. Ojo, ¿por qué hablo de una narración lineal? Una narración lineal o un testimonio lineal es cuando una persona nos dice, sí, es que verá, pasó esto el 10 de enero a las 15 horas, yo estaba en la casa, llegó esta persona y me tomó por la fuerza, me abusó, me bajó el interior, me introdujo su pene, me violó y luego esta persona se fue, yo me quedé llorando y ya llegó mi mamá y no le quise decir qué es lo que estaba pasando porque me daba miedo. Ya. Eso es lineal. Es como que yo ya tengo muy claro, muy direccionado, muy hasta cierto punto preparado, ¿sí? De memoria, qué es lo que voy a decir. Cuando hay un testimonio, en este sentido que nosotros necesitamos que tenga una estructura lógica, vamos a ver que la persona va a hablar, ¿sí? Es decir, nos va a contar las cosas, pero no es que se va a acordar todo de una sola. Sí, va a tener como ciertos sesgos, va a tener como ciertas pausas en las que va a hablarnos del evento, luego nos va a decir, pero antes de eso pasó esto, y luego de esto yo quise hacer esto, y posteriormente no pude hacer nada. Entonces, habla como distintos escenarios, pero puede conectarlos, y hay una coherencia en estos. Ahora, entendiendo esta parte de lo que es la estructura lógica, ¿sí? En el video o en el testimonio que tuvimos de este caso de abuso sexual, ¿encontramos o no encontramos de estructura lógica, sí o no? ¿Y por qué? Alzando la manito quienes vayan a participar. Señorita Ortega. ¿Cómo está, Magíster? Buenas noches. Bueno, según el video, lo que yo pude ver es que era muy lineal, ¿sí? Era muy a detalle y no seguía una secuencia. Entonces, yo pienso que ahí en la estructura lógica, pues, sí estaba como alterada. Eso podría decir. Ok, gracias, señorita Ortega. Señorita Vida. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, al contrario de mi compañera, yo sí puedo decir de que ella sí manejaba pausas, que ella estaba haciendo una narrativa porque estaba haciendo un recorderis o recordatorio de todo el proceso que ella estuvo viviendo. Igualmente, cuando vimos también la película anterior, también no le creían de pronto a la víctima. De igual manera, posiblemente se puede dar en este mismo caso que no le pueden
de tener como una seguridad en su testimonio porque ella estaba recordando. De igual manera, vuelvo y lo reitero, en este mismo caso pasó lo mismo. Ella está recordando pausadamente, hace un breve esfuerzo por llegar a dar más detalles de todo lo que sintió, de todo lo que vivió. Eso es lo que puedo exponer, por favor. Ok, Lady. Buenas noches, Magister. Estoy de acuerdo con Patty. Me parece que tenía coherencia su relato porque recordaba los detalles con exactitud. La primera vez, la segunda vez, también recordaba lo que pasó con su madre. Entonces, bueno, no sé si estoy equivocada, pero sí se veía una estructura y una coherencia en lo que decía ella, y creo que eso es fundamental cuando una víctima da su testimonio para reconocer que no está mintiendo. Sí, yo sí le veo una estructura y una lógica en lo que ella dijo. Eso, profe. Ok, ¿alguien más? A ver, decir eso. Buenas noches, Magister. En el video también se mostró lo que usted mencionó hace rato, que, bueno, para mí no era tan lineal, porque sí se acordaba de otras cosas, como lo que usted mencionó, que iba a ser una cosa y después se detuvo y después ya lo hizo. Entonces, para mí, o sea, para mí también sí, apoyo al comentario de la compañera. Eso. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más debate? A ver, señorita Cabezas. Magister, buenas noches, compañeros. Bueno, yo pienso que había coherencia en lo que le decía la señorita. Definitivamente las pausas que ella tomaba, pues obviamente al recordar este episodio traumático, pues no es que uno va a poderlo hablar como dar cualquier explicación. Entonces, para mí existió el hecho de la violación. Los hechos fueron dados no con exactitud, pero sí claros. Ok, señor Edison. Edison, ¿es verdad? No. Ángeles. Magíster, compañeros, buenas noches. Yo creo que el testimonio que da la víctima ya prácticamente es fluido por el tiempo que ha pasado luego que, del evento mismo. Creo que se le hace un poco más fácil, incluso cuando ya está recibiendo terapia, puede expresarse más fácilmente y contar lo que pasó a detalle, porque prácticamente ya recuerda y no sé, yo creo que ya el testimonio de la víctima ya puede ser más fluido incluso luego de este tiempo. Ok. A ver, ¿qué es lo que pasa en este caso? Aquí hay que tomar algo en consideración, ¿no? Sí hay una coherencia en lo que vendrían a ser cada una de las partes. Sí, porque, por ejemplo, podemos nosotros visualizar lo que pasó o lo que nos relató en el punto de entender cómo sí unía ciertas escenas y cómo todo iba organizado o estructurado. Entonces, eso sí, nosotros podemos valorarlo aquí, lo encontramos. Hay como tal una coherencia o es bastante entendible, ¿sí? Cómo nos va comunicando cada una de las partes o de las escenas que sucedieron en este proceso. Pero también hay este punto lineal que mencionaban las compañeras, pero es básicamente por eso, porque ya es una situación que obviamente es hasta cierto punto ha pasado 3 años, tal vez lo ha hablado un sinnúmero de veces, porque para que se atreva a subir su testimonio en un video es porque ya lo ha procesado, ya lo ha trabajado y lo va a explicar de una manera hasta cierto punto como estructurada, porque ya es algo que ya lo ha tal vez contado varias veces, ¿sí? Y en este caso podemos decir que para ella, si nosotros entrevistamos, sí, nuevamente y tratamos de hacer una entrevista a profundidad, pueden salir mucho más detalles de los que nos explicó aquí.
porque aquí ella fue básicamente a contarnos lo que pasó, o sea, fue directamente, aun cuando tenía escenas y tenía criterios, sí era un poco lineal. Pero es por esta situación, porque ya ha pasado un tiempo, porque lo está utilizando su experiencia como parte de sensibilizar, como parte de brindar un apoyo a otras personas. Pero sí podemos nosotros valorar este proceso dentro de la estructura lógica, uniendo las partes, como un punto de que cumple con este punto, con este primer punto, ¿sí? Con la estructura lógica. Vamos ahora a hablar con el punto número 2, que es la elaboración inestructurada. Cuando yo hablo de una elaboración inestructurada, se refiere al estilo y la secuencia de la narración. Las historias inventadas, a diferencia de las reales, se caracterizan y aquí por ser lineales, lo que estábamos hablando, continuas, muy estructuradas y por presentarse de una forma cronológica. Aquí ya nos da una diferenciación en cómo se pueden presentar las historias inventadas de las historias reales. Esto es así porque se basan en un script. Un script es como un guión, ¿sí? Como algo más establecido o algo que es elaborado como tal. Por lo tanto, la declaración debe ser algo desorganizada, poco lineal y desinhibida. Debe haber disgregaciones espontáneas y cambios de enfoque. Y los elementos relevantes deben estar dispersos por la misma. Cuando yo hablo de este punto de la elaboración inestructurada, tome en consideración esta parte de desorganizadas, desinhibidas, disgregaciones espontáneas y cambios de enfoque. Por supuesto, la falta de estructura no está exenta de límites. Así, estos mismos autores señalan acertadamente que si hay en la declaraciones inconscientes, ¿sí? Que no pueden resolverse en el contexto de la declaración global, se viola el criterio anterior, en este caso de la estructura lógica. Es importante que nos demos cuenta de que este criterio y el anterior van en un sentido opuesto. Si una declaración es completamente inestructurada, carecerá del primer criterio, con lo que no tendría ningún sentido. Y si tiene la máxima estructura lógica, no habrá disgregaciones ni falta de estructuración, con lo que la narración se basaría exclusivamente en un script. De hecho, es razonable que el primer criterio se dé en declaraciones válidas y también en las no válidas, pero cuando ambos criterios, el primero y el segundo, están presentes, se compensan y se logra un equilibrio que caracteriza a las relaciones válidas. ¿Qué es lo que nos trata de explicar aquí? Que muchas veces cuando nosotros identificamos que hay una estructura lógica que es bastante, hasta cierto punto, sumamente lineal, sumamente organizado, sabe muy bien cómo detallar las cosas, nosotros en la elaboración inestructurada ya vamos a decir, pues no, va a carecer de este punto. ¿Por qué? Porque su relato es bastante lineal. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros hablamos de inestructurada, hablamos también de estos aspectos que he señalado, que es algo desorganizada. Que es decir, yo recuerdo una escena y después vuelvo a lo que estaba comentando y luego vuelvo a contar otro aspecto de lo sucedido. ¿Y es porque voy recordando de esa manera? Nosotros nunca recordamos de una manera exacta y la decimos tal cual son las cosas. Sino, si por ejemplo ustedes tratan en este momento de recordar alguna situación específica o algún evento de hace unos 4 meses, se van a acordar por fases, se van a acordar por momentos. No se van a acordar desde qué es lo que pasó a las 3 de la tarde hasta qué es lo que pasó a las 6 de la noche. Todas esas 3 horas, yo no me voy a acordar tiempo a tiempo qué es lo que pasó, sino me voy a acordar tal vez lo que pasó a las 3 de la tarde, luego lo que pasó a las 5, luego lo que pasó a las 3:30, luego lo que pasó a las 6. ¿Es por qué? Porque así nosotros evocamos lo que vendrían a ser estos recuerdos o estos pensamientos que hemos almacenado. Y cuando yo hablo de disgregaciones espontáneas es básicamente de esto. Decir, pero antes de esto sucedió esto y a mí me dio miedo. Y después, bueno, entonces después de eso seguía esta situación. O bueno, ya no, ya creo que algo sonó y él se asustó y ya paró de hacerlo eso. No, 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 no es que algo sonó. Alguien creo que llegó
y por eso se asustó y se fue. Entonces, es como tener este cambio de enfoque o es como modificar lo que me estoy acordando. Y muchas veces tomemos en consideración que el que haya una situación de que haya coherencia en las escenas, aun cuando estén desorganizadas, que vendría a ser en la parte no estructurada, esto es lo que le hace mucho más válido al testimonio, en el sentido de que tenga una lógica, de que todo lo que me está contando, ¿sí? Es parte de un mismo evento y tiene coherencia todo lo que me está comentando. Ahora, si yo les pregunto, ¿en qué momento del video pudimos observar una elaboración inestructurada del testimonio que revisamos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué pudieron observar? ¿Hubo en algún momento algo? A ver, señor Valdivieso. Hola, profe, buenas noches. Sí, yo sí le vi muy lineal, demasiado lineal y muy estructurado porque a lo que contaba fue como contar algo como un guión ya preparado, por así decirlo. Entonces fue así. Entonces yo ahí sí no concuerdo con los compañeros en el anterior punto porque claro, como dice aquí, no van en sentido opuesto del anterior criterio. Entonces yo sí consideraría aquí que es como que ya muy lineal, es como cuando se crea una mentira. Una mentira es muy lineal, es muy estructurado. Entonces la cuestión es ir a hacer preguntas. Que claro, yo decía, yo quiero hacer preguntas, pero no puedo porque es un video. Pero entonces yo considero que es bastante lineal. Como digo, ahí no estoy en acuerdo con los compañeros en el anterior criterio, pero bueno, es lo que yo pude percibir también, es lo que puedo decir. Ok, gracias, señor Valdivieso. Señor Ángel. Magister, no sé, pero yo noté que en el segundo evento ella manifestó de que se quedó dormida y que al siguiente día se despertó desnuda y no terminó de contar lo que sucedió ahí. Entonces ahí hay algo que no cuadró y prácticamente que gritó y los familiares no le escucharon. Por ahí noté algo que no cuadraba. Entonces es esa versión algo desorganizada. Ok. Vamos a ver qué nos dice Sandrita. Sí, profe, yo sentí, de hecho sentí tristeza al recordar nuevamente, porque como usted habló, sí, es algo que ya pasó con el tiempo, pero que de pronto de recordarlo tantas veces, de igual manera siente ese vacío, siente bueno, me puse al lado de la víctima, de percibir a través de su mirada, a lo lejos que se veía como una mirada perdida, tratando de rescatar parte de ese momento y también como de irse también de ese momento, al saber de que su madre tampoco le creía o que la veía tan hermosa en el momento de que ella estaba con ella, en el momento que sucedió el primer episodio donde fue atacada por su padrastro. Entonces yo creo que sí, sí veo no solamente lo lineal, el argumento de ella como tal, sino que también puedo percibir, a pesar del tiempo, la tristeza y el vacío que siente por esta situación. Ok. Ojo, hay que tener mucho cuidado con este punto de percibir como las emociones en la tristeza. Si bien es cierto, en el video sí denotaba, sí nos llamaba a entender que esas emociones, ¿no? Pero hay muchas personas que son muy buenas para simular este tipo de situaciones y por lo tanto nosotros tenemos que tener una claridad y no dejarnos llevar por el testimonio y por muchas veces el que ellos quieran
y no es que esté criticando el video, sino que les digo qué es lo que suele pasar en la realidad. Quieren dar lástima, quieren hacerse las víctimas. Y dentro de hacernos las víctimas, lloran, agradecen, se nota la tristeza. O sea, llegan a encarnar tanto un papel que puede ser muy convincente, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que ser bastante objetivos y no dejarnos llevar de una primera impresión de lo que estamos viendo. Sí, eso como una parte reflexiva en este punto. Señorita Ortega. Magister, yo pudiera decir que al final yo le vi como que estaba inestructurado, cuando dijo que la mamá se fue con el esposo y ella se quedó sola y luego saltó a donde conoció a los amigos que salían y luego conoció a una persona, o sea, ahí le vi bastante inestructurada la elaboración. Y una cosa más, yo concuerdo con el compañero Santiago, no sé si de pronto no quedó claro mi punto. Yo también en un principio vi que era como demasiado, en ese sentido lineal, como muy preparado lo que contaba. Entonces, como muy, como que a ratos quería ponerle como sentimiento, o como que a ratos era como que, no sé, en realidad no me convenció mucho el tema, digamos, de el que estaba demasiado estructurado para mí, que es como inventar, eso podría decir. Ok, ya, gracias, señorita Ortega. Carol. Buenas noches, profe. No sé si me escucha. Sí, sí se escucha, Carol. Ok. Yo quería acotar un poco lo que comentaba Sandra, por ejemplo, que sí hay que tener muchísimo cuidado con cuando hacemos como transferencia de lo que nosotros sentimos. Y hubo justamente hoy algo que escuché de la doctora María Jesús Frochan en cuanto al análisis funcional de la conducta y las emociones, que me pareció muy interesante y creo que vale la pena compartirlo. Y es que las emociones son subjetivas, es decir, cuando nosotros pensamos que una persona está triste, necesariamente porque llora o porque nosotros lo percibimos igual o lo vivimos de esa manera, em, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no toda persona triste llora. Entonces, ahí caemos en los sesgos que usted comentaba al principio, de decir, si esta persona no está llorando, entonces no está triste. Entonces, el entender que las emociones se viven de manera subjetiva y que el propósito del psicólogo es entender cómo esa persona siente y vive esas emociones y que se alineen a la realidad, ¿sí? Entonces, en el caso del vídeo de esta chica, en mi opinión personal, me parece algo actuado, es decir, yo puedo creer que el testimonio sea real, sin embargo, puede que ella lo esté personificando, y que ella lo esté tratando de actuar. Es la sensación que yo tengo respecto de ese vídeo. Entonces, lo que usted también decía, el que pueda fingir una emoción, porque entendemos que la tristeza siempre va a tener llanto, puede ser muy peligroso y es de aquello de lo que tenemos que distanciarnos para poder ser objetivos en cuanto al análisis y el seguimiento que se le da a una persona. Eso nomás, profe. Ya, muchísimas gracias, Carol. Villavicencio. Buenas noches. Se puede dar el caso de que se puede observar lo que ella comenta, su, los hechos que pasó debido a que ella ya lo contó varias veces, entonces ya lo tiene estructurado de esa manera, Sí, bueno, porque se ve que es ya hace bastante ujú, tiempo. Entonces sí, ella ya tiene porque si fueran las primeras declaraciones, evidentemente la memoria le falla. Pero sí ya con el pasar de del tiempo ya tendría más claro y por eso se podría observar más estructurado. ya. Gracias, señor Villavicencio. Bueno, eso también es un punto importante, ¿no? Que podemos también, no sabemos si realmente ella lo pasó, ¿sí? Pero eso nos dijo que sucedió a qué edad, a los 15 años. ¿Y actualmente cuántos años tenía?
Si mal no Nadie, comprendí, imagino que ha pasado ya 3 años. Asumimos que tendría 18. ¿sí? ¿No? 20 años dijo que tenía. Dijo que tenía 20 años y luego nos Sí. dijo cuánto tiempo había pasado. A ver, vamos a ver nuevamente, ¿sí? Y esto es la realidad. Eso es lo que pasa cuando hacemos este tipo de análisis. Hacemos y tenemos que, como les decía, volver a leer, releer y volver a entender lo que está diciéndonos este apartado o estos criterios, porque en base a eso nosotros podemos identificar si existe o no existe una claridad en el testimonio. ¿Por qué? Porque con cada punto no es mentira. Volvemos a leer el testimonio para identificar si cumple o no cumple con estas características que nos dice este informe. Ángel. Gracias, magíster. Una consulta. Para realizar estos informes deberíamos tener igual acceso a los exámenes médicos legales, donde prácticamente nos podrían decir si hubo o no hubo una, una violación. No, porque usted hace la metapericia al informe psicológico, no lo hace al informe médico legal. Entonces, lo único que yo analizo dentro de la metapericia son los testimonios de la víctima. En este caso, el que da el que le toman no recuerdo el nombre, ¿usted cómo es? Cuando le recogen la Del denuncia, testimonio anticipado. el testimonio anticipado, ¿sí? Este testimonio anticipado es el que tenemos y luego ya tenemos como la entrevista. Eso es lo que valoramos. Y ahí muchas veces hacemos una correlación entre lo que dijo en el testimonio anticipado con lo que ya dijo en la entrevista psicológica. Y ahí muchas veces suele haber ambigüedades. ¿Por qué? Porque en el testimonio anticipado suelen decir una cosa y luego ya les preparan. Y aquí, por ejemplo, es algo interesante que alguna vez revisábamos en una metapericia, que una niña de aproximadamente 5 años decía, sí, y luego le empezó a salir semen de su pene. Una niña de 5 años es muy poco probable que pueda obtener ese tipo de vocabulario, ese tipo de conocimiento en cuanto a lo que es lo que estaba pasando con la otra persona. Entonces, bueno, eso ya vamos a ver más adelante en cuanto a esta parte de organizarnos los detalles y la estructuración, ¿sí? De lo que nos dicen en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, un niño, ¿qué es lo que diría? De 5 años. Tal vez que le salga algo. Le salía algo, le salía agua blanca o le salía leche. Eso es como algo más creíble en un testimonio de un niño, no lo que nos venga y el niño diga era semen. Entonces, eso es porque ya escuchó, porque ya le dijeron, porque ya le estuvieron preparando o porque ya hay cierta interferencia entre lo que pasó. Pero eso no quiere decir que no haya sido abusado sexualmente, sino que ya hay como tal una manipulación. Y eso les digo, eso suele pasar muchas veces al nosotros poder contrastar lo que dice en el testimonio anticipado con lo que dice ya en la valoración psicológica. ¿Sí? ¿Y señor Ángel? Sí, magíster, muchísimas gracias. No se preocupe. Vamos a ver nuevamente el video. Por favor, préstenle atención. Como tal, fuese genial poder hacer de un testimonio ya para la próxima clase bueno, de hecho, para un deber les voy a sacar un testimonio real para que ustedes analicen estos 19 criterios. Sí, pero bueno, creo que hoy no vamos a alcanzar a ver los 19. Vamos a ver nuevamente el video, ¿sí? Desde acá. Me llamo Jimena, tengo 20 años y para mí se me ha hecho muy difícil sobrevivir 3 años de mi vida a cada trauma psicológico. Me violaron con
cuando apenas yo tenía 15 años. Fue la pareja de mi mamá, mi padrastro. Él en algunas ocasiones se insinuaba, me, me decía cosas muy raras, demostraba su afecto de manera muy extraña. Pero yo creí que era porque estaba con mi mamá y bueno, me tomaba como una hija más. En una ocasión, cuando mi madre llegó muy tarde, no estaba en casa, estaba trabajando, pero ese día llegó muy tarde. Mi padrastro aprovechó, entró a mi habitación, empezó a acariciarme, a manosearme. La verdad, yo estaba en shock. No sabía qué hacer, solo estaba en shock. Me forcejeamos, pero no podía hacer mucho, él es hombre y tiene más fuerza que yo. Me tumbó a la cama, trató de bajarme el pantalón, lo logró. Introdujo su pene en mi vagina. Recuerdo que me dolía demasiado. Yo no pude hacer mucho, apenas tenía 15 años y él 40. Recuerdo también que cuando finalizó, lo único que pude hacer fue correr hacia el baño para ducharme porque me sentía sucia, me sentía mal, sentía que era mi culpa quizá, pero quedé en shock. Ese mismo día que pasó todo esto, yo no podía conciliar el sueño. Solo quería, no sé, morirme o suicidarme. Estaba muy mal. Necesitaba contarle a alguien lo que me pasaba. Fui al cuarto de mi mamá para contarle todo. Pero no pude decir una sola palabra. Tenía miedo. En la mañana siguiente, mi mamá vino a despertarme para que yo pueda ir al colegio. Yo solo le pedí que por favor me llevara a su trabajo para pasar un día con ella. Solo quería estar a su lado. Solo me quedé observándola durante mucho tiempo. Todo el esfuerzo que hacía para mantenerme, para darme lo mejor. Pero tenía imágenes de ese hombre haciéndome daño. No quería ni siquiera cerrar los ojos porque solo pensaba en eso. Pensaba en que no podía contarle a mi mamá porque destruiría su vida, destruiría su relación. Era la persona a la que ella más amaba y no podía decirle. Al día siguiente era su cumpleaños. Ella había tomado demasiado. Recuerdo que lo único que pude hacer fue llevarla a su habitación y recostarla en su cama para que pueda descansar. Pero era muy extraño que se haya embriagado tan rápido. Pero pasó otra vez. Mi padrastro forcejeó conmigo. Pero esta vez no me quedé en shock. Grité, auxilio, por favor que alguien me ayude, pero nadie vino por mí. Y es ahí donde yo me pregunto o pienso que quizá mi padrastro le puso algo en el alcohol de mi madre para que no escuchara o la dopó, quién sabe, no sé. Porque yo grité muy fuerte y ella jamás despertó.
y nadie pudo ayudarme. Bueno, pasó todo esto nuevamente, me sacó la ropa, yo gritaba, me puso las manos en la nariz y en la boca, intentando asfixiarme y bueno, finalizó con lo que él quería, violarme. Al día siguiente yo no recordaba mucho de lo que había pasado, solo amanecí desnuda y supe que, bueno, habría logrado su cometido. Es ahí donde yo no aguanté más y fui a encararlo con mi madre y a decirle todo lo que me había hecho este hombre, que me había hecho tanto daño. Lo encaré, pero mi madre no me creyó. Él se escudaba en que yo le tenía odio por haber separado a mi papá y a mi mamá. Le había roto su relación, pero no era así. Obviamente no era así. Él se escudaba en eso y mi mamá le creyó y no me creyó a mí. Y me dolió tanto que mi propia madre no me creyera. Me dolió tanto. Lo único que quería yo era hacerla entrar en razón. ¿De por qué le iba a creer a un hombre que era un desconocido para ella y no a su propia hija? Porque, ¿cuál sería el objetivo de eso? Al finalizar eso, ella lo único que hizo fue decirme que se iba a ir de viaje con él. Me iba a dejar sola a los 15 años, completamente sola porque yo no tengo familia acá. Sola. Desde que se fue mi mamá, pasaron algunos meses y yo no conseguía la paz mental. No iba al colegio. Ya estaba por terminar la secundaria. No quería comer. No quería hacer nada. Hasta que mi mejor amigo me incitó a salir, a probar cosas nuevas. Íbamos a fiestas, con la intención de, según él, rescatarme. Me refugié en el alcohol, en las drogas. Al hacer eso me sentía bien, me sentía feliz, olvidaba todo lo que había pasado. En una de esas salidas conocí a una persona muy especial, la cual me hizo cambiar de pensamiento. Fuimos muy buenos amigos, nos fuimos conociendo y actualmente somos una pareja muy bonita. Puedo decir que me estoy recuperando de todo lo que me pasó. Obviamente no estoy completamente bien, pero estoy mejor. Sigo asistiendo a terapia. Por ahora me siento feliz. Ok, en base a lo que hemos vuelto a analizar el video, lo hemos vuelto a revisar, ¿qué conclusiones podríamos sacar en cuanto a estos dos ítems? De estructura lógica y estructura inestructurada. ¿Qué pasó? Se entrecortó, Magister, su
Claudio. ¿Sí me escucha? Les preguntaba, en base a lo que hemos vuelto a revisar el video, en cuanto a la estructura lógica, ¿qué podemos decir? Bueno, no sé si fue mi impresión, pero desde el inicio hay algo que no cuadra. Y ella cuenta una historia, está contando la historia a los 20 años, está indicando que ha sufrido un trauma hace 3 años, entonces hablamos de 17 años. Y dice que le ha pasado eso a los 15, entonces desde ahí como que el relato no cuadraría según los abogados, ¿no? Las fechas, los tiempos. Entonces, por ahí tal vez la historia podría tener digamos, desde el punto de vista de los abogados, que los papeles o los tiempos no están cuadrando y podría ir en contra de esta persona. Tal vez está mintiendo, desde mi punto de vista. Ya, está mintiendo, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que nosotros valorar aquí? Dentro de una estructura lógica, ¿qué es lo que ustedes van a colocar? Se identifica que el testimonio es lineal. Además, bueno, aquí tenemos que redactar, ¿no? Y aquí deberíamos colocar, por ejemplo, en qué parte identificamos que el testimonio era lineal. Entonces, por ejemplo, se identifica que el testimonio es lineal, además de mantener una incoherencia. Magíster se le entrecorta. ¿Se me entrecorta? ¿Sí? Déjenme revisar. Y eso que ya me he desconectado de todo. Tal vez ahí. Ahí sí le escucho, Magíster. Gracias. Identifica que el testimonio lineal, además mantener una incoherencia en el discurso. Aquí nosotros podemos señalar las fechas, ¿no? 20 años, suceso 15 años y relata fue hace 3 años. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que ir detallando aquí, lo que leemos. En este caso, lo que vamos a leer en algún posible testimonio, ¿sí? Y en este caso, lo que estamos escuchando. Cuando yo hablo de una elaboración inestructurada, en este caso, ¿qué es lo que vamos a poner? El discurso y no se identificó los episodios espontáneos, ¿sí? Ok, vamos ahora con la cantidad de detalles, el siguiente ítem para nosotros poder revisar. Cantidad de detalles. Para la mayoría de testigos resulta difícil adornar un testimonio falso, ¿sí? Con numerosos detalles, descripciones de lugares, personas, objetos, concreción del momento temporal de los hechos, detalladas explicaciones de los acontecimientos, etc. Cuando nosotros tenemos muchos detalles, ¿sí? Tenemos una veracidad de la historia. ¿Por qué? Porque una persona, y en este caso, como vemos aquí, cuando ya tiene algo aprendido, cuando ya tiene un script, es bastante lineal y no se va a los detalles. Por ejemplo, a los detalles como, sí, es que esa vez estaba yo utilizando, creo que estaba utilizando un pantalón y yo le vi que él tenía
en sus manos, estaban sucias y me estaba tocando. Y después de tocarme yo me sentía tal vez muy frustrada, me sentía muy culpable porque hasta cierto punto yo sentía que era mi culpa y cuando lo volví a intentar siempre lo veía como que estaba sucio. Entonces, cualquier detalle o cualquier ejemplificación, por ejemplo, aquí dice, la persona dijo y introdujo su pene en mi vagina y me violó. Entonces, aquí tenemos en consideración que los detalles tienen que ser en base a lo que estamos viendo del evento como tal. Por ejemplo, hubiese sido interesante, y bueno, esto va en los informes psicológicos, sí puede ser que tengamos más detalles en cuanto a cómo fue el abuso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Y, por ejemplo, en los niños, ellos son bastante detallistas. Un niño les puede contar muchas cosas del evento traumático. ¿Sí? Y cuando un niño me cuenta y me va a dar detalles de qué pasó, cómo le vio, y sí, cuando le empezó a salir este líquido blanco, tenía la cara como que si le estuviera doliendo, como si estuviera sufriendo, yo le decía que pare, que ya tengo miedo, que estoy asustado, y él no me quería hacer caso. Entonces, es como que brindan muchísimos detalles de la experiencia, de lo que sucedió. Entonces, ahí nos da una identificación de que si yo puedo dar detalles a un evento y ojo, luego no me puedo decir como en este punto me voy a confundir como lo que pasó aquí, que nos dijo primero una fecha y luego nos dijo otra, porque eso es lo que pasa en cambio cuando hay personas que tratan de manipular el testimonio con muchos detalles. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos evitan decir detalles? Porque luego se van a olvidar lo que dijeron en un inicio y se van a contradecir con lo que dicen luego. Entonces, por eso, cuando algo es falso, yo no digo tantos detalles, porque luego me voy a olvidar de lo que dije y eso me puede a mí afectar. Mientras que a una persona que realmente pasó o estuvo en este evento, sí va a decir los detalles porque es como esta persona lo recuerda, lo que vivió, lo que se experimentó como tal. Entonces, en base a esta cantidad de detalles, ¿qué podemos nosotros decir sobre sobre el testimonio que vimos? A ver, Carol. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Los detalles tienen que ser en este caso, del abuso en sí mismo o de todo, o de toda la historia que ella nos cuenta? Lo pregunto porque yo tomé notas de algo que me llamó la atención, que dijo que quiso pasar con la mamá en el trabajo, pero nunca contó si la mamá la cuestionó por eso. Es decir, generalmente una mamá a la que tú le dices, no quiero ir hoy a clases, no te dice, bueno, vamos al trabajo. O sea, siempre te cuestionan eso. Y no lo contó. O por ejemplo, cuando dice que la mamá se fue y la dejó sola y se fue con el amigo, pero no contó cómo sobrevivió durante ese tiempo que quedó sola. Entonces, por eso pregunto si tiene que ver únicamente con el abuso en sí mismo o con el delito en sí mismo o con todo el relato. Con todo el relato. Porque ¿qué es lo que también identificamos aquí? Cuando una persona está siendo honesta en su discurso, va a decirnos cosas que no netamente tienen que ser con lo sucedido, sino también va a darnos detalles de otros aspectos, de otras situaciones. ¿Y es por qué? Porque también lo recuerda o porque también son escenas o episodios asociados a lo que pasó. A diferencia de una persona que obviamente se está inventando esta situación o está manipulada, que va a hablar solamente del suceso y ahí se va a centrar. No va a decir, no se va a ir por las ramas, por así decirlo, porque no le conviene, ¿sí? Porque puede olvidarse o porque les decía, se puede contradecir. Entonces, en este sentido, los detalles van a ir al evento como tal, pero también a las cosas que pudieron haber pasado luego. O por ejemplo, sí, y yo me acuerdo que en ese momento yo vi que que estaba mi peluche ahí y yo lloraba y yo solo quería abrazarle porque me sentía muy mal y cosas así. Y después de que él se fue, también nos da detalles, qué es lo que pasó, cómo se sintió, que nos brinda mayores detalles de qué es lo que pasó con su mamá, cómo fueron las cosas, hasta nos va a brindar detalles de qué es lo que pasó y ahora no entiendo por qué estoy aquí, porque yo solo le conté a mi mamá, pero siento que ahora estoy en un problema y yo no quería que esto pase. Y nos da, como que nos explica todo lo que ha acontecido dentro de su proceso. Y esto no va a ser, como les decía, se va a acordar qué es lo que pasó a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5. No, se va a acordar en distintos momentos, pero nos va a brindar detalles que en su momento nosotros vamos a poder unir, ¿sí? Y estructurar un discurso o estructurar su testimonio.
Entonces sí, Carol, los detalles van a ser de otros aspectos. En cuanto al video, ¿qué vieron? Perdón, en cuanto al video, pues esta parte que yo le comentaba, pero también hubo una parte muy puntual en la que ella termina de relatar unos hechos y dice, al día siguiente no recordaba mucho, pero acababa de relatar lo que había pasado. Sí, exactamente. Ahí hay otra ambivalencia, ¿no? Hay otra situación de contradicción. Entonces, eso es algo que nosotros podemos detallar. Y en esta parte de los detalles podemos decir, dentro de una parte del discurso, la persona dice tal, 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 pero posteriormente nos comenta que no recuerda mucho de lo que pasó el día anterior. Entonces, ahí estamos tomando en consideración esta parte de la cantidad de detalles, que hay como una contradicción en este punto. Edison. Sí, magíster. Bueno, dentro del video pude observar que, por ejemplo, para ponerle que lo ocurrido sea el día lunes, dice que al otro día estaba en shock y que al día siguiente, después de eso, sería el miércoles, la mamá ha tenido su cumpleaños, entonces prácticamente dentro de una semana, pasando 2 días, ocurre la violación 2 veces pasando 2 días. Entonces, al jueves obviamente le cuenta a la madre, pero no, la madre tal vez por no quedarse sola o es madre soltera, no sé, no quiere perder a quien, obviamente en este caso hay muchas personas, muchas mujeres, no todas obviamente, no quiere perder a la persona que les mantiene, entonces se hacen vulgarmente de la vista gorda y no hacen caso a los hijos, ¿no? Y en este caso a veces son los que sufren y padecen ese tipo de violaciones. Ok, algo para aclarar en este punto. Nosotros no podemos aumentar ni suponer las cosas. ¿Sí? Está bien su comentario, señor Edison, porque estamos yéndonos como más allá. Pero cuando yo hago una metapericia, yo tengo que basarme netamente en lo que me dice. Sí, netamente en lo que está ahí descrito y yo no puedo empezar a suponer, la mamá le dejó, y bueno, aquí nos dice que la mamá le dejó por y venimos a asociar de seguramente porque no quiso quedarse sola y prefirió quedarse con la pareja. Entonces, ese tipo de cosas nosotros dentro de este punto no podemos hacer y es algo que tenemos que controlar porque somos muy buenos para empezar a suponer y aumentar detalles en el relato que tenemos. Entonces, eso luego nos puede jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque en el informe que yo hago de la metapericia me puede decir, ¿y dónde encontró eso? Y puedo decir, es que yo supuse, porque dice esto, es negado. O sea, jamás podemos hacer eso porque una suposición a un documento que encontramos ahí no es válido. A un testimonio o algo que está ahí concreto no es válido. Nosotros analizamos netamente lo que dice el texto. ¿Sí? Palabra por palabra, eso sí, pero no podemos ponerle o poner nuestra presunción, que eso podemos dejarlo para nosotros, sí, es muy válido, podemos decir, esto seguramente pasó o por esto se dieron las cosas, pero no por ello podemos incrementar o colocar, al menos en el informe negado, porque luego les van a preguntar y alguien que analice o tenga mucha experticia en esto, le voy a decir, pero usted de dónde saca eso si en el testimonio no lo encontramos. Entonces ahí se nos puede caer el proceso y pueden pedir que nuestra prueba se invalide porque pues no tiene el carácter técnico que debería tener. Solamente como para acotar y aprovechando que se dio este ejemplo. Señorita Diana, a los tiempos. Buenas noches, magister y compañeros. Sí, qué gusto para mí también estar a los tiempos en su clase. Bueno, una situación que a mí me llamó mucho la atención es que, y bueno, y sinceramente yo me ponía a comparar con lo que había mirado en la otra película, ¿no? En donde la chica relataba todo sobre el acto. En este caso hablamos de la violencia, igualmente en los dos casos, ¿no? La violencia sexual. Pero en el caso de la película, en cambio, había muchas cosas que relataba bueno, me cogió así, o tanto tiempo fue, o así, ¿no? Desde tal vez de Ujú. cómo empezó, pero en cambio la chica solamente dijo dos cosas muy puntuales, como usted lo dijo en este momento. Bueno, me bajó el pantalón y ya solamente, y ya
no sé, algo del pene, me metió el pene, no me acuerdo cómo él dijo, y me violó. Entonces es como que simplemente omite muchísimas cosas, sin embargo es lo más importante, tal vez si no sé si en un caso real, tal vez, o sea, si haya esa omisión, si es algo que te afectó tanto, como que faltan muchos detalles, yo lo veo así, ¿no? Y bueno, y no sé si valga en este punto, pero ya que tome la palabra, pues me gustaría decirlo. Por ejemplo, para mí los movimientos de la boca son como muy repetitivos. Es como cuando yo lo preparé algo y como que me estoy acordando, no sé, algo así lo veo yo. Tiene un movimiento siempre en los labios. Entonces, yo lo veo muy superficial todo lo que dice la chica, la verdad. Eso no Ya. me dijiste. Gracias. Muy buen punto, Edenita, y bueno, iba a rescatar un punto aquí, pero se me fue. ¿Qué les iba a decir? Que esto es también. Ok. Cuando nosotros igual hacemos una metapericia, y aquí es muy importante que el psicólogo y la persona que tomó el testimonio haga una buena recolección de información. ¿Por qué? Porque muchas veces los psicólogos no son buenos entrevistando o no son buenos redactando. Entonces, al momento de yo querer analizar este texto, puede ser que la víctima sí comentó varias cosas, sí detalló varios puntos, pero la persona que transcribió o en el documento que yo estoy revisando no lo hizo. Sí, y por eso también es muy importante, si en un caso nosotros vamos a ser peritos del Consejo de la Judicatura, poder detallar, entre más detalles haya, no es que yo voy a aumentar, simplemente tengo que redactar todo lo que la víctima me dice. Aquí sí es importante. Y si voy a colocar a punto y coma lo que nos dijo, pues coloco entre comillas tal cual nos comentó, porque con eso yo voy a tener un mayor información con la cual poder obtener un informe. Obviamente no todos los informes psicológicos se les hace una metapericia porque eso tiene un costo adicional, pero de igual manera, si yo hago el informe psicológico pericial, el que tenga detalles, el que pueda redactar de manera adecuada y el que tenga toda la información que yo necesite en este caso, de la víctima, va a ser fundamental para poder hacer un buen informe. Y créanme que hay informes que son muy mal estructurados, que los psicólogos ni siquiera preguntan y cuando se analiza estos informes se dice, pero es que no hay esto, no dice esto. Y muchas veces no es que la víctima no contó las cosas, sino que el psicólogo como tal redactó mal y no puso realmente todo lo que pasaba. ¿Y eso por qué les digo? Porque en el testimonio anticipado sí hay más información que en la misma entrevista psicológica. Entonces, eso también puede ser otro de los factores que pueden influir en este proceso cuando se hace netamente la metapericia. Pero cuando somos directos, nosotros hicimos la entrevista, ¿sí? Nosotros hicimos la entrevista y nosotros vamos a analizar este testimonio con estos 19 criterios. Ahí es más sencillo, ¿por qué? Porque yo sé qué información necesito y yo sé cómo, en este caso, fue realizada la entrevista. Eso es importante que tomemos en consideración en este punto, ¿sí? Ya son 9:54. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y va a contar como otro foro. Van a hacer el análisis, ¿sí? De la película que vieron, bueno, de este primer episodio, de esta miniserie, de este primer capítulo, ustedes van a hacer el análisis de estos tres puntos, de la estructura lógica, de la elaboración de la inestructurada y de la cantidad de detalles, de el momento en que la chica, en este caso, da su testimonio. Sí, de ese momento ustedes van a evaluar estos tres puntos y yo les voy a compartir el documento porque lo van a colocar, ¿sí? Solamente estos tres cuadritos. Estos tres cuadros son los que vamos a hacer con el video que ustedes vieron de esta serie. ¿Sí? Yo ya les voy a subir en este momento la actividad, les voy a compartir el documento para que podamos hacer estos primeros tres criterios. Que ustedes puedan hacer una validez de esto, de un testimonio, es bastante bueno, porque como les digo, hay muchos psicólogos ya acreditados la judicatura que ni siquiera conocen este documento. Sí, y por eso cuando hay una audiencia y alguien que obviamente está preparado, que sabe más de esta parte jurídica y forense,
pues básicamente le acaba porque no saben cómo sustentar la veracidad del testimonio. Entonces, por eso es muy bueno que nosotros podamos conocer y podamos argumentar con este tipo de información. ¿Preguntas, dudas, inquietudes del foro que vamos a hacer? ¿Estamos claros? El análisis no tiene una cantidad exacta de palabras o de No, contenido. no tiene una cantidad. Es de acuerdo a lo que ustedes puedan percibir, ¿sí? Entonces, lo que aquí, por ejemplo, solemos hacer es poner entre comillas lo que identificamos al, por ejemplo, decir en cantidad de detalles. Entonces, aquí yo pongo entre comillas, se dice que esto sucedió con estas características, esto es lo que comenta. Entonces, es como para ejemplificar que sí nos dice muchos detalles de ciertos espacios. Por ejemplo, vemos que nos da detalles de cómo fue el momento del abuso, nos da detalles de cómo fue cuando avisó o cuando comentó esto, nos da detalles de cuando empezó este proceso y que ella no entiende qué es lo que pasó y que está muy preocupada porque le ve a su mamá llorando, porque le ve a su mamá que en su familia están muy enojados y no entiende qué es lo que está sucediendo. Bueno, en el caso de la serie es otra la situación, o no se cuenta con familiares, pero veamos qué detalles nos puede dar ante distintos episodios o distintas escenas que nos da en el relato. Magister, ¿y la valoración que está ahí, cómo se valora? Estos puntos, ¿sí? Cuando yo identifico que dentro de la estructura lógica, ¿sí? No hay como tal una estructura lógica, vamos colocando aquí, en cero. Cuando digo sí se maneja, sí tiene una cierta credibilidad, sí hay como o sea, no me convence al 100%, pero sí podemos decir, por ejemplo, el video. El video nos puede dejar como bastante ambiguos. Parece que sí es lineal, parece que sí fue real, parece que como que sí hay escenas, como que la recuerda de esta manera, y tomando en consideración las características en las cuales lo está haciendo, pues lo tomo como que un 1. Y en cambio 2 es cuando cumple este factor de tener una estructura lógica. Lo interesante aquí es que si yo tengo un 2 en estructura lógica, en elaboración inestructurada voy a tener 0. Y eso es lo que nos decía anteriormente. ¿Sí? Que muchas veces, como es muy lineal, en la elaboración inestructurada va a tener 0, o por el contrario, los dos van a cumplir con este parámetro de 2 puntos, lo cual hace válido o reafirma que el testimonio es adecuado. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, entonces estamos claros. Esto es lo que vamos a hacer. Yo en este momento ya les comparto el documento para que por favor revisen y puedan hacer esta actividad. Estaría bueno que lo puedan hacer para la próxima semana, para nosotros también retroalimentar y ver qué es lo que encontraron en este análisis. ¿Sí? Eso sería todo, estimados estudiantes. Qué gusto haber compartido con ustedes esta clase. Nos estamos viendo el próximo día martes. Que tengan una excelente noche y una buena semana. Bueno, Gracias, profe, que gracias, tenga buena noche. Magister, igualmente para usted. Gracias, ¿no?